presentaros antes un poco. David Redolí, al que acabáis de escuchar, es licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca. También está especializado en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown. Ha sido presidente de la Asociación de Comunicación Política COP entre el año 2014 y 2016 y actualmente es asesor del Consejo de Seguridad Nuclear de España. También nos acompaña Alfonso Serrano, que es politólogo y ha estudiado Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Está especializado en acción política y participación ciudadana en el Estado de Derecho y, bueno, pues es uno de los principales artífices de la campaña de Isabel Díaz Ayuso. Es responsable del Departamento Electoral del Partido Popular, es portavoz del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y portavoz parlamentario del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y, bueno, ahora, diputado. Nos va a acompañar también Manuel Bostaza, que se va a incorporar en breves minutos, al que cuando llegue ya terminaremos de presentar, pero bueno, es director del área de Asuntos Públicos de Atrevia y también politólogo por la Universidad Complutense. Bueno, pues si os parece, vamos entrando en materia, ¿vale? Esta mesa de análisis, para explicarlo un poquito antes de seguir, va a dividirse en dos bloques principales. El primer bloque será un análisis de la campaña electoral, tanto si ha sido una campaña atípica por el coronavirus, también ha sido atípica porque no estaba prevista, ha sido, digamos, fruto de ese tsunami político que comenzó en marzo de este año. Y pues vamos a hacer una especie de evaluación de las campañas de los diferentes partidos según su grado de efectividad. Por otro lado, el segundo bloque va a ser un poquito más a futuro, ¿no? En plan, ¿qué ha sucedido después de estas elecciones? Y sobre todo si va a haber nuevos liderazgos, si estas elecciones van a poder, o si son realmente el kilómetro cero de un cambio político en España, si se pueden extrapolar a la política nacional y sobre, bueno, si estos resultados van a tener una repercusión importante en el resto de nuestro país. Entonces, si os parece, podemos comenzar con alguno de los dos, antes de meternos en el debate, con algún titular sobre estas elecciones, si podéis resumirla en breves palabras para vosotros en general, si han sido típicas, atípicas, que destacaríais, ¿no? Si quieres, empezamos por ti, David. De acuerdo. Bueno, pues yo lo resumiría en dos titulares. El primero es que, si además son objetivos, ¿no? El PP ha cosechado el mejor resultado desde 1983 y Ayuso ha recuperado a 1 millón de votantes. Son resultados incontestables. Este sería el primer titular de manera objetiva como sociólogo, ¿no? Nunca el PP había cosechado un resultado tan espectacular desde 1983. Y el segundo titular es que se ve una reunificación del espacio de centro-derecha que venía fragmentado desde la aparición de Ciudadanos. No incluyo a Vox porque creo que no se incluye en el espectro de centro-derecha, pero esa fragmentación que dificultaba las victorias electorales para el Partido Popular, al menos en la Comunidad de Madrid, se ha visto ya anulada, ¿no? Por la desaparición de facto de Ciudadanos con ningún representante en la Asamblea Regional. Dicho lo dicho, creo que se trata de unas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid y al igual que no podemos presuponer el fin del Partido Popular en España, porque en Euskadi o en Cataluña no tuvieran apenas representantes, creo que tienen un diputado en cada uno de sus territorios, tampoco podemos presuponer una apabullante victoria del Partido Popular en las otras 16 comunidades autónomas por la rotunda victoria, incontestable victoria que ha obtenido la Comunidad Autónoma de Madrid. De acuerdo. Pues, Alfonso. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, disculpar el retraso y agradecer a una institución a la que tengo muchísimo respeto y cariño, como es el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Comunidad de Madrid. Me gusta ver tanta gente joven que uno piensa en el Colegio de Ciencias Políticas y a lo mejor se piensa que están los grandes popes de la gente joven. Yo creo que eso es importante y es de agradecer. En segundo lugar, siguiendo un poco con lo que decía David, yo creo que por apuntar un poco más, es cierto que 1.600.000 votos es el mayor resultado en términos de votos, 1.620.000 creo que es, en términos de votos que ha tenido el Partido Popular con candidato del Partido Popular en las elecciones en la Comunidad de Madrid, y por tanto eso yo creo que ya da una dimensión de lo que es la victoria. Y si bien es cierto, también como decía David, que unas elecciones en una comunidad autónoma no pueden determinar lo que va a pasar en el conjunto de España, y estas elecciones además nosotros desde el Partido Popular siempre las planteamos en la clave exclusivamente de Madrid, es evidente que el resultado y lo que está ocurriendo también, según estamos hablando,
frente, en los adversarios políticos, sí que puede tener una influencia, no sé cuál, no hablo solo electoral, sino también política, en el contexto nacional, ¿no? Nosotros, evidentemente, como bien decía David, hemos tenido resultados malos en otras comunidades autónomas, como en Cataluña o País Vasco. Es cierto que Cataluña siempre ha tenido un componente de votante de igual de centro-derecha que votaba a lo que tradicionalmente era Convergencia y Unión, y luego teníamos malos resultados en esas autonómicas y luego mucha gente luego volvía a votar al Partido Popular. Madrid es un votante que vota muchas veces en clave nacional, pero en esta ocasión yo creo, y podemos ahondar en eso, que ha habido componentes mucho más transversales que han hecho que el resultado sea ese. De acuerdo. De acuerdo, estupendo. Estamos ya adelantando, ¿no?, algunos temas, ¿no?, sobre si se ha votado en clave nacional, sobre si no se ha votado en clave nacional. Eso luego lo analizaremos junto con los resultados, ¿de acuerdo? Y bueno, me encanta que saquéis ya este tipo de temas, porque luego andaremos muchísimo más. Os voy a pedir a ambos que me hagáis, digamos, un resumen o que me deis una idea, ¿no?, de cada partido, de los 5 partidos principales, los 4 que hemos tenido representación y Ciudadanos, a pesar de que se haya quedado fuera, de si realmente qué tipo de campaña han utilizado y si realmente la comunicación que estaban utilizando estaba adaptada, ¿no?, al contexto de lo que ha sido Madrid en mitad de una pandemia y lo que ha sido Madrid bueno, que al fin y al cabo estaba teniendo un liderazgo, parecía que fuerte, de Isabel Díaz Ayuso, y no se esperaban unas elecciones en mitad de gobierno. Si esa campaña ha estado adecuada al contexto, si sin embargo ha sido hecha quizá con demasiada prisa, si han sabido, digamos, entender al votante madrileño y madrileño. Si quieres, empezamos por ti, David. De acuerdo, muy bien. Pues voy uno por uno e intentaré ser bastante sintético. Creo que hay un elemento simbólico. Ya sabéis que la política tiene mucho de simbólico y de emocional. No es todo racional ni es sesudo. A veces parece que tiene más de corazón que de cerebro, ¿no? Pero por apuntar la parte simbólica, ¿no?, de la política, y donde creo que hay un punto de inflexión es en la famosa cumbre entre la Comunidad de Madrid y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre de 2020. Fue una cumbre y creo que tuvo un marcadísimo peso simbólico al casi plantear a 2 presidentes casi con altura nacional, cuando uno era nacional y la otra era una presidenta de una comunidad autónoma, con no sé cuántas banderas de España y de Madrid entrelazadas entre ellas. Creo que simbólicamente eso dio pie a un inicio de una campaña electoral que estaba basada en la confrontación con el Gobierno de España, más que con Ángel Gabilondo, que era el candidato por el Partido Socialista de Madrid. Esa estrategia creo que ha sido exitosa por parte del Partido Popular en clave de confrontar a un gobierno, sobre todo por 2 elementos: por cómo había gestionado la pandemia, ¿no?, las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia. Sin entrar a valorar si son o no acertadas, Madrid optó por una apertura mayor que otros territorios, incluso gobernados por el Partido Popular, como puede ser, por ejemplo, Galicia, Castilla y León o Andalucía, donde sí se alinearon con las tesis sanitarias del gobierno de cierres más restringidos. Entonces, por un lado, esa confrontación con el gobierno marcó un punto de estrategia electoral que creo que le ha dado buenos resultados. Y por otro lado, un liderazgo carismático, vale decirlo así, como es el de Isabel Díaz Ayuso, un liderazgo carismático. Yo sé que esto va a ser polémico para Alfonso, pero vamos a tener espacio para debatir y lo digo con ánimo de esto de tener cierta polémica, pero creo que un liderazgo carismático con tintes trumpianos, ¿no?, con tintes de Donald Trump, en el cual ciertas declaraciones muy subidas de tono, muy buscando el cuerpo a cuerpo, medias verdades, mentiras, que jugaron mucho en un terreno de juego en el que era difícil plantear asuntos propositivos que pudieran, por ejemplo, desenmascarar una gestión, que era en teoría lo que se plantea en las elecciones autonómicas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid lleva 2 años sin aprobar presupuestos y apenas ha salido este asunto. Eso es un fracaso legislativo, el no tener presupuestos. O la gestión de las residencias de ancianos, ¿no? Ha sido especialmente dolosa la gestión en la Comunidad de Madrid. O el nivel de destrucción de empleo, que también ha sido bastante significativo. Todo esto fue, yo creo que subsumido por el tsunami, por la avalancha
de este carisma, de esta forma de hacer política de Isabel Díaz Ayuso, a la que le han entrado los medios de comunicación, que han jugado un papel muy importante, significando y haciendo de altavoz este liderazgo carismático del que, no sé si deliberada o no deliberadamente, el resto de partidos se han subido. O sea, no han sido capaces de desgajar esa lógica de confrontación contra el gobierno por un lado y estilo trampista o trampiano, como lo queramos llamar, de hacer política, que ha subsumido a todos. Entonces, el éxito de la campaña del PP es incuestionable. Por lo tanto, solo cabe felicitar porque han conseguido el éxito de lo que se plantea para una campaña electoral, que es la conquista del poder. La conquista del poder pues la han conseguido rozando la mayoría absoluta. Con respecto al PSOE, el PSOE creo que ha tenido dos problemas. Uno, una oposición durante los 2 años después de las elecciones de 2019, de 2018, perdón, que creo que desdibujó un poco al candidato. Ángel Gabilondo llegó con enorme impulso político, potencia política, de hecho ganó las elecciones y la coalición Ciudadanos-PP lo desbancó, como debe ser en un contexto democrático de equilibrios parlamentarios, quien suma más diputados es el que nombra a su presidente, y esos 2 años en tierra de nadie desdibujaron un poco el liderazgo de Ángel Gabilondo, que además le coincidió con la gestión de la pandemia y él no ha entrado a confrontar con Isabel Díaz Ayuso. Creo que desde un punto de nobleza por su parte, pero que en el terreno de la política no se acaba de entender muy bien. Y el segundo factor es una campaña electoral que ha parecido un poco errática, ¿no? Primero no invitando a Pablo Iglesias a formar parte de esa coalición de izquierdas, luego diciendo que sí. Es decir, ese desdibujamiento de la campaña electoral creo que tampoco ha ayudado mucho al PSOE. Adicionalmente, añadiría otro tercer factor que creo que se le ha vuelto en contra, y es que no ha sabido conectar con los sectores más dinámicos de la sociedad madrileña. Estoy refiriendo sobre todo a la población más joven, que parece que sí ha tendido a votar a Más Madrid, el gran competidor, y que ha cosechado un resultado histórico para Más Madrid. Yo no hablaría de un sorpaso de Más Madrid al PSOE, primero porque en diputados no lo ha conseguido, sino un subpaso del PSOE. Es decir, creo que el PSOE ha dado un paso atrás con su potencia electoral, ¿no? Para hablar de un sorpaso tendríamos que hablar de varios diputados por encima del partido. Hay un empate con mayoría de votos para Más Madrid, pero que habrá que ver cómo se recompone el Partido Socialista Obrero Español, en este caso la Federación Madrileña. Más Madrid creo que ha sido un ejemplo de recompensa de una oposición muy trabajada durante los 2 años por parte de Mónica García, y su eje principal de campaña ha sido esa campaña electoral bien trabajada, es decir, confrontar en los puntos principales donde se criticaba la gestión de Isabel Ayuso, fundamentalmente la sanidad pública, la educación pública y la gestión de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. El liderazgo de Mónica es muy importante en el éxito de Más Madrid, y que haya sobrevolado un líder también joven, que tiene capacidad de conectar con las capas más dinámicas de la sociedad, como es Íñigo Errejón, creo que ha ayudado, introduciendo además el componente ecologista, ¿no? El componente verde, muy similar a los nuevos partidos de izquierdas alemanes. Con respecto a Unidas Podemos, pues yo creo que el éxito de su campaña ha sido el aterrizaje de Pablo Iglesias. El éxito y el fracaso. Digo éxito porque creo que Pablo Iglesias ha salvado que Unidas Podemos pudiera quedarse al borde del 5% y no tener representación parlamentaria, pero creo que ha polarizado más la sociedad madrileña, porque su figura ha activado, en mi opinión, una gran parte del voto conservador que podría haberse quedado en casa o ser abstencionista, y ha acudido a las urnas por el fuerte rechazo que genera la figura de Pablo Iglesias por determinados sectores de la sociedad madrileña. Y finalmente Vox, bueno, pues Vox prácticamente mantiene el suelo electoral que tenía y el techo electoral, que ha conseguido un diputado más, pero no ha tenido la subida que algunas encuestas pronosticaban. Su estilo de campaña pues, ha sido confrontacional completamente, el intentar polarizar lo máximo posible, y no ha funcionado. No le ha funcionado. Ahora tendrá que ver cómo hace el baile de salón al que van a estar obligados el Partido Popular y Vox, en el que uno de los dos intentará fagocitar al otro, para el grande al pequeño, y el pequeño intentará crecer a costa del grande. Va a ser todo un desafío ver ese baile de salón entre el Partido Popular y Vox. Creo que ese sería el resumen de los ejes de campaña principales que he visto en los 5 partidos principales que concurrían a estas elecciones autonómicas.
Estupendo. Se ha incorporado ya Manuel Mostaza, que como hemos dicho es también politólogo, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es director del área de Asuntos Públicos de la consultora Atreve. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un placer. Siento llegar tarde, pero es que tenía otra cosa que se me ha volcado en la agenda pero bueno, estaba aquí al lado, así que gracias y un placer compartir con Alfonso y con David, unos amigos, este ratito aquí. Bueno, pues hemos empezado dando un titular sobre lo que han sido estas elecciones. Ya se han posicionado tanto Alfonso como David. ¿Nos puedes dar tu titular? Es decir, ¿qué han sido estas elecciones? ¿Qué han tenido de novedoso? Bueno, yo creo que estas elecciones es difícil, ¿no?, resumirlo en un titular, y así me hubiera encantado escuchar la aportación de Alfonso, que lo ha vivido desde dentro, y de David, que es un magnífico analista. Yo, si tuviera que destacar algo, destacaría dos cosas, ¿no? El error del presidente del gobierno eligiendo como adversaria una presidenta autonómica, porque yo creo que esto incrementa mucho la talla del presidente autonómico. Y no hablo en concreto ni de Pedro Sánchez ni de Isabel Díaz Ayuso. Digo que yo creo que es de manual que un presidente del gobierno no debe rebajarse, y entenderme el término de rebajarse. Digo, no es tú no tienes que pelear ahí, ¿no? Y cuando peleas, lo que haces es darle talla y darle una proyección a tu adversario que no le corresponde, ¿no? Y yo creo que eso fue un error de quien sea, ¿no? De Moncloa, de Ferraz. Y creo que esto Isabel Díaz Ayuso lo ha aprovechado muy bien. Y luego yo creo, la otra cosa que destacaría de la campaña no es esa errática campaña del Partido Socialista, partido más votado, efectivamente lo recordaba David, en las elecciones de hace 2 años, que en mitad de la campaña hace un giro extraño, ¿no? Yo creo que entra en la campaña intentando pelear con el Partido Popular por la bolsa de votos de Ciudadanos. Entiendo que en algún momento ven que no la van a conseguir por temas que probablemente no están relacionados con Ángel Gabilondo, ni con la política de Madrid, y da un giro de 180 grados, gira hacia su izquierda, y yo tengo la sensación de que eso hay una parte del electorado del Partido Socialista en Madrid, que no son los militantes, es decir, que siempre los electores están, digamos, más tibios que los militantes, pues que no lo han entendido, ¿no? Yo diría que de la campaña esas son las dos cosas que destaco. Y si tuviera que poner un apéndice, pues efectivamente buena campaña de Más Madrid, separándose claramente del relato agresivo de Pablo Iglesias, digamos, y encontrando ahí un hueco, cogiendo votos a su izquierda, a Unidas Podemos, por así decirlo, a su derecha, al Partido Socialista, ¿no? Yo creo que ese es el cuadro un poco del que podríamos hablar. Estupendo. Vale, pues vamos a seguir con los posicionamientos. Te comento, Manu, estábamos haciendo una especie de evaluación de las campañas según partido. Empezábamos por Partido Popular y así hasta Ciudadanos, aunque no hayan conseguido representación. Hacer un análisis más o menos de su campaña, si ha sido efectiva, qué ha podido fallar. Se va a posicionar ahora Alfonso Serrana y después. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aunque luego polemizaré un poquito con David con lo de la política, pero bueno. Pero yo sí, a mí no me gusta hablar de las campañas del resto, porque lo que me gusta es hablar de las que hacemos nosotros. Entonces, contaré, si queréis, la pincelada de lo que yo pienso que han sido las campañas del resto de partidos y os comentaré algo de la nuestra, ¿no? Yo no digo nada nuevo que no se haya dicho aquí. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es el diseño y la configuración de la campaña y el PSOE históricamente, como gran partido de este país, ha hecho muy buenas campañas. Yo creo que esta sin duda ha sido de las peores, de lo que es desde el punto de vista de quienes hemos trabajado el diseño de campañas, ¿no? Ahora le hago una pincelada, y es evidentemente es que si nosotros como partido y como comunidad durante este año y medio, y en mí cuando hablo de campañas trato siempre de no ponerme en clave política de temas parámetros, sino hablamos siempre en términos de estrategia, cómo planificar las cosas. Pero es evidente que este año nosotros lo que hemos trasladado al conjunto de los madrileños, lo que trasladaba la presidenta, era de alguna manera que el gobierno español no se hacía caso y que nosotros estábamos trabajando para tratar de combatir el virus, mientras que había una izquierda enfrente de la Asamblea y en Moncloa que trabajaba para acabar con Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la comunidad. Entonces, sobre esa idea, evidentemente, yo creo que, como decía Manuel, es un error que el propio presidente de gobierno se metiera en la campaña. Y luego yo creo que el Gabilondo que yo conozco, con el que yo he trabajado, con el que yo he debatido en la Asamblea de Madrid, no es el Gabilondo que yo he visto en esta campaña. Yo creo que estaba orquestado y acá, desde el máximo respeto, quiero decir, evidentemente, por los estrategas no sé si era de Ferraz o de Moncloa, pero yo creo que desde ese punto de vista ha sido bastante errática la campaña del Partido Socialista. Más Madrid, yo creo que objetivamente no ha hecho mala campaña para lo que eran sus objetivos electorales y el resultado es que yo creo que efectivamente ha cogido votante desencantado del Partido Socialista, así como votante de alguna manera que veía que, pues, como lo vimos en las últimas elecciones autonómicas, un partido como Más Madrid que saca 20 diputados en las autonómicas y que al cabo de unos meses en generales y solo saca un diputado.
O sea, había gente que votaba a Podemos o a Partido Socialista y que entendió que esa opción en estos momentos era Más Madrid, ¿no? Aunque yo tengo mi opinión sobre lo que debe ser ese liderazgo, que luego lo hablaremos en el futuro. Podemos no me ha sorprendido, ni Vox tampoco. Es decir, yo creo que Podemos, desde el punto de vista, la factoría de ideas de Podemos estaba bastante agotada. Vino, como bien decía David, y yo creo que ese es el éxito de Pablo Iglesias, el haber intentado y haberlo logrado, salvar a Podemos, que estuviera por encima del 5%, pero al final era la garantía de llegar a ese 5%, pero también al mismo tiempo era el propio freno, por las animadversiones que podía generar dentro de la propia izquierda, ¿no? Además de que pudiera servir como elemento catalizador para la movilización del votante de centro-derecha. Vox ha hecho la campaña que esperábamos, igual que Podemos. Al final, el tema de tratar de polarizar las campañas, al final, en partidos como Vox o como Podemos, les viene bien. Y si uno observa cómo daban las encuestas al principio de la campaña y al final, ve que Podemos y Vox más o menos han estado estables, Más Madrid ha ido subiendo ligeramente hasta el punto de, como decía David, de estar por encima. Ya veremos, mañana es el recuento final del escrutinio general y el del CERA. Son 4.400 votos. No son muchos, pero son muchos para que se pueda dar ese vuelco, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el CERA creo que son 18.000 lo que hay contabilizado. Pero bueno, ahí está, y yo creo que es un dato también a tener en cuenta. Y Ciudadanos, pues lo mismo, buscando su espacio y su hueco para tratar de tener un protagonismo que evidentemente la campaña no le daba y que no es un efecto, ¿no? De la nuestra, ¿qué voy a decir? Pues oye, que podría estar, es decir, tampoco quiero, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos muy claro, y yo siempre digo lo mismo cuando uno plantea una campaña, ¿no? Y yo trabajo en algunas y algunas veces he podido colaborar con Manuel y tal. Y yo cuando planteamos una campaña siempre decimos lo mismo. Yo pienso, digo, oye, ¿qué es lo que nos interesa? Que la gente esté pensando la mañana que se levanta a votar. Porque al final una elección es una dicotomía, es una disyuntiva. O avanzamos o cambiamos, o este. Aunque incluso el sistema es multipartidista, pero o sea, la persona tiene una disyuntiva, una dicotomía cuando se levanta por la mañana y tiene que coger la papeleta finalmente, ¿no? Y sobre esa pregunta y que esa respuesta sea la que te interesa, sobre la que construyes al final todo el diseño de la campaña, ¿no? Yo creo que el diseño de la campaña lo estableció directamente la propia presidenta cuando al convocar estableció su periodismo de libertad, y el éxito de esa dicotomía que ha ido, como bien decía el famoso libro de George Lakoff, del episodio elefante, el éxito no es solo en que la gente la entendió, porque no hubo que explicarla. Y yo creo que eso tampoco hubo que explicar el adelanto electoral, que eso siempre estaba ondeando en Madrid, ¿no? O sea, uno se tiene que adelantar las elecciones, si tiene que explicarlo, malo. Pero si la gente entiende el motivo por el que se adelantan las elecciones, ya tienes ganado. Y esa dicotomía yo creo que rápidamente también fue entendida. Y si además el resto de adversarios la utilizan incluso para atacarte, pues de alguna manera como que ya han ganado parte del... O sea, están en tu marco mental, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Yo creo que eso de alguna manera fue un éxito. No salimos de nuestro discurso, de nuestro mensaje, teniendo claro cuál era el proyecto y la estrategia que queríamos llevar, y sobre todo no desviarnos cuando nos ponían trampas, ¿no? Es decir, al final, oye, cuando gente de tu propio espectro ideológico de alguna manera te pincha para tratar de buscar protagonismo, no dárselo, pues tienes que hay que darlo. Todos los líos que ocurrieron con el tema a raíz del debate de la cadena SER y las amenazas por las balas, que eso trató de distorsionar la campaña y se intentó cambiar ese eje. Pero yo creo que al final, de alguna manera, nosotros en ese sentido estábamos satisfechos, ¿no? Decía David, no en términos peyorativos, sino en términos para que se entendiera perfectamente lo del trumpismo, con el tema de la confrontación, ¿no? Pero claro, yo me decía, como lo he oído otras veces, yo estaba pensando, digo, claro, y ponías ejemplos, ¿no? Claro, y yo me pregunto, claro, si cuando Isabel pide cerrar los colegios, si lo hubiera hecho caso al principio, no hubiera protestado contra el gobierno de España. Si cuando planteó los test de antígeno no hubiera hecho caso, no hubiera protestado contra el gobierno de España. Si cuando planteó que se la farmacia no hubiera hecho caso, no hubiera protestado contra el gobierno de España. Si cuando hizo el IFEMA no lo hubieran criticado por hacer un hospital de campaña de IFEMA, a lo mejor no se hubiera revelado. Si cuando hacemos el central no se le cuestiona como un hangar, a lo mejor no. Ella, lo que quiero decir es que para que uno confronte, el otro le tiene que dar argumentos, ¿no? Y en este caso yo creo que lo que ha ocurrido en este sentido es que, no quiero tener la razón política, trato de explicar lo que es el contexto. Lo que nosotros hemos tratado de explicarle a la gente, y a algunos de los resultados parece que nos han dado la razón,
efectivamente, es que lo que ha habido es una mujer, una persona, que ha sido capaz de conectar con capas que no tradicionalmente eran votantes o cercanas al Partido Popular, más allá de recuperar y de recuperar su propio voto, dando como resultado una campaña que en muchos aspectos ha traspasado ya no solo a la propia Isabel y al propio Partido Popular, sino que ha ido más allá, ¿no? Y de ahí podemos hablar. Por lo tanto, yo en ese sentido satisfechos y terminaría con una cosa en la que sí le puedo dar a David. Es decir, es cierto que las campañas en algunos momentos tienen tintes más emocionales que racionales, ¿no? Y tradicionalmente en la izquierda en España, y lo digo a pesar, porque yo creo que, o sea, no puedes hacer ni algo emocional totalmente ni algo totalmente racional, porque evidentemente las campañas, y por eso experto ahí, en temas de comunicación, se apela mucho a las emociones, al sentimiento, al corazón, ¿no? Esa famosa campaña que hicimos también en el Partido Popular de con cabeza y corazón, ¿no? O jugar más. Yo creo que honestamente, al mismo tiempo que hemos sabido vender un proyecto político de gestión, el Partido Popular y Isabel han sido capaces de hacer, yo creo que la campaña más emotiva desde el punto de vista de conectar emocionalmente con sensaciones y con sentimientos de su electorado. Solo comparable, si me apuráis, y a lo mejor con algunos aspectos de la campaña de Carmena en su momento en el año 2015, ¿no? Y yo creo que parte del éxito de la campaña radica en eso. Perdón si me lo he hablado de eso. Muy interesante lo de que al final Isabel Díaz Ayuso, bueno, el equipo de Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular de Madrid en general, han sido los creadores quizá, ¿no?, del marco en el que se ha estado tratando esta campaña, ¿no? Sí que me ha llamado la atención que ha comentado sobre que en aquello que pasó en la radio fue como un momento que quizás se creó un poco de distorsión, se salió un poco del marco, pero que finalmente el tema principal de esta campaña ha sido pues, el marco de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Comunismo, socialismo y libertad, ¿no? ¿Cree que el resto de adversarios, es decir, el resto de partidos que se presentaban a estas elecciones, estaban formando parte de ese marco de forma intencionada o simplemente cayeron en el discurso porque era sencillo? ¿O qué sucedió, ¿no?, para que entraran en ponía el ejemplo de, eso es lo que habéis leído, el libro Escritos Blancos, de Notísimo Elefante, ¿no? Y ponían el ejemplo en el libro, creo recordar, que en la época de Bush crearon lo que era un proyecto que era de Tax Relief, ¿no? Que era el alivio fiscal. Y entonces habían creado ese concepto de alivio fiscal, de tal manera que decía, claro, que en sí mismo alivio fiscal está diciendo, era meterle un calificativo a la fiscalidad de alivio, por lo tanto, como que la fiscalidad es mala y si te alivia la fiscalidad, pues es algo positivo. Entonces, de tal manera que cuando tú lo criticabas, estás criticando el alivio fiscal. Entonces, joder, ¿cómo vas a criticar el alivio fiscal, ¿no? Entonces, habéis entrado en su juego. Entonces, al final, cuando la presidenta, evidentemente, hace esa disyuntiva de inicio, cuando de repente ves que Pablo Iglesias hace discursos hablando de lo que es libertad, cuando ves a otros partidos que lo que están haciendo es buscar otro tipo de dicotomía utilizando la libertad, no, esto es Ayuso o libertad. No, o sea, yo creo que en el momento en el que ellos entran en eso, ya directamente han perdido parte de lo que es la batalla del marco o de los ejes de campaña, ¿no? Y es cierto que nosotros, en un principio, se habló de socialismo y libertad. Cuando Pablo Iglesias decide presentarse, la presidenta da ese cambio y dice, pues entonces ahora es comunismo y libertad, ¿no? Pero es cierto que, de alguna manera, luego la idea era quedarte sencillamente a tu perspectiva, tú te buscas cuál es la que tú representas, que era libertad, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros hemos querido ser muy respetuosos y evidentemente hemos visto, y ahí están las segundas encuestas, los postelectorales que salgan, que había una parte importante, no importante, pero sí relevante, de votantes del Partido Socialista que estaban dispuestos a votar a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, por lo tanto, tampoco era necesario meterse con el socialismo como tal, ¿no? Porque había gente socialista, socialdemócratas, que se sentían identificados, pero no les gustaba que les pusieran esa disyuntiva de socialismo y libertad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, también fuimos más inteligentes a la hora de jugar con esas bazas y trabajar en eso. De acuerdo. Muchas gracias. Pues, Manu, ¿un turno? Bueno, por no ahondar mucho, porque a David ya le he oído y lo que ha dicho Alfonso, yo sí diría, y que he visto desde fuera, ¿no?, la campaña en la que ha estado Alfonso, coincido en parte con el diagnóstico que hace. Yo creo que el gran éxito de la campaña de la presidenta Díaz Ayuso ha sido fijar el marco y fijar las dimensiones del campo de juego. Yo creo que eso es indudable, ¿no? Luego le podemos poner matices, peros, etcétera, ¿no? Pero cuando, a los que les guste el fútbol entenderán el símil, ¿no? Cuando tú fijas el marco en el que se va a desarrollar la campaña, estás jugando en casa con el campo lleno. Pues ya el otro tiene que salir a defenderse y efectivamente ya todo el mundo tiene que salir a posicionarse sobre los temas de los que tú hablas. Y eso siempre es jugar a la defensiva, ¿no? Y yo creo que ha tenido otro segundo elemento muy interesante, que es como quien corresponde a quien va ganando con mucha claridad por las encuestas, y aprovecho para reivindicar a las encuestas, porque todo lo que no sea la investigación demoscópica
es brujería, quiero decir, pero todos los partidos saben que lo que están diciendo las encuestas es muy difícil que falle, ¿no? Entonces, una vez que tú sabes... Las profesionales sí. Luego, si queréis, sacamos ese tema. Pero quiero decir que una vez que tú ves que tienes tanta ventaja en las encuestas, pues vuelvo al símil futbolístico. Lo que hay que hacer es poner 7 defensas y no rifar el balón. Si sales a defenderte y ya está, pues vas a un solo debate, no te metes en polémicas. Es decir, yo creo que ha hecho cosas poco de manual, ¿no? Has fijado el campo de juego, llevas mucha ventaja, hombre, exponte poco, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido, o sea, la campaña es una buena campaña y ha dado un buen resultado. Fíjate, yo escribí hoy en El Mundo que creo que además la campaña no ha valido para gran cosa, excepto para consolidar la tendencia al alza de Más Madrid y la tendencia a la baja del Partido Socialista. Pero en realidad el resto, y lo decía antes Alfonso, ¿no? Pablo Iglesias consigue su objetivo, lo estaba midiendo una encuesta y pasa la intención de voto de Unidas Podemos de un 4,9 a un 8 el día que la anuncia que se presenta. Él consigue su objetivo, pero ni confrontando con Vox, ni él ni Vox consiguen salir de la irrelevancia política, porque no han salido de la irrelevancia en la campaña. Y luego, digamos, al revés, la mala campaña que ha hecho Ángel Gabilondo, pues yo creo la buena campaña que ha hecho sabiendo bien dónde estaban los temas e intentando fijar marcos alternativos. Claro, es muy complicado, ¿no? Porque el marco era muy poderoso, pero es verdad que este intento de Más Madrid, que además era un partido que no lo tenía nada fácil, porque ahora lo olvidamos, pero Más Madrid es un partido que viene de haber presentado un candidato que se fue sin tomar posesión. Quiero decir que los ciudadanos pueden decir, venga, que si usted no se quedó, ¿no? Y una candidata poco conocida. Yo creo que Más Madrid es el otro partido que yo creo que supo leer de qué iba esto, ¿no? Y que esto no iba de entrar al juego, digamos, por su izquierda, del fascismo, tal, ni entrar al juego que le estaba proponiendo el Partido Popular, digamos, ¿no? Sino buscarse un espacio propio que yo creo que le ha ido bien, ¿no? Y luego ya, claro, el otro actor que queda, Ciudadanos, que yo creo que ha hecho una buena campaña y creo que tenía un buen candidato, es esto que se dice de la bola de nieve, ¿no? O sea, cuando una bola de nieve empieza a coger fuerza en las montañas, da igual, es que da igual el candidato, es muy complicado, es decir, ¿no? Porque... además, en Madrid, claro, tú puedes conseguir 130.000 votos y no sacar ni un diputado, parece que es una cosa escandalosa. No porque sea Ciudadanos, digo, la saque quien lo saque, ¿no? Que tú vayas a repartir 136 escaños y con 120.000 votos no tengas ninguno, la verdad, yo creo que esto es un tema que las élites políticas en Madrid le tienen que dar una vuelta, no tiene sentido, pero que en cualquier caso, en fin, yo creo que Edmundo Val podía haber hecho casi lo que quisiera, que lo tenía muy difícil desde el principio, ¿no? Yo creo que en la media de las encuestas del sector privado que se iban haciendo, prácticamente ninguna entraba, le daban el 3 con algo y se ha quedado en el 3 con algo, ¿no? Entonces yo, por recapitular, yo creo que muy buena la campaña de Isabel Díaz Ayuso, creo que buena la campaña de Más Madrid, creo que aceptable lo que ha hecho Ciudadanos, que no podía hacer mucho más, y yo creo que las otras dos, o sea, la campaña de Vox, de Unidas Podemos, pues no han logrado su objetivo, y yo creo que la más errática ha sido claramente la del Partido Socialista. Muy interesante lo del efecto bola de nieve con Ciudadanos, ¿no? Se empieza a decir que Ciudadanos no obtiene representación y al final, pues, profecía autocumplida, ¿no? Pero esto le lanza un poco en general, ¿no? ¿Puede tener algo que ver con que quizá el Partido Popular de Madrid, bueno, Isabel Díaz Ayuso como representante del mismo, se está empezando a adueñar de nuevo de ese centro político que parecía algo desencantado por la nueva dirección que estaba tomando el partido? Si quieres, Alfonso. Pues yo, desde el máximo respecto a una formación con la que me he llegado a acuerdos, pero si no de acuerdos, yo creo que siempre he dicho lo mismo, ¿no? Yo creo que, evidentemente, el centro político es un espacio muy compartido. Hay momentos en los que, desde el punto de vista de personas más progresistas, se sitúan en el centro izquierda y eso también es parte del centro. Hay gente que se puede sentar más conservadora, más liberal, en el centro derecha, y eso también es centro. Luego hay esa gente, pues eso, que beben de lo que era el espíritu de la Unión Democrática o del CDS, que puede ser centro, pero una cosa es ser de centro y otra cosa es estar en medio o estar de canto. Y yo creo que eso es lo que una de las cosas que ha pasado a algunos partidos en estos momentos en España, ¿no? Y yo creo que cuando uno tiene que tomar posiciones, tiene que tomar. Y tratar de identificarse o tratar de justificarse por algunas decisiones, yo creo que eso el electorado lo entiende. Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros como partido podemos tener que llegar a algún acuerdo con Vox. Yo he firmado PNL con Podemos en la Asamblea de Madrid y no se me han caído los ríos. Y he llegado a acuerdos con Vox. O sea, es decir, que en ese sentido uno tiene que respetar las formaciones parlamentarias que han tenido representación. Pero claro, si tú no tienes un gobierno en un acuerdo con Ciudadanos gracias a un apoyo externo de un partido como Vox, lo que no puede de alguna manera es tratar de espiar tus pecados todo el día pegándote con la izquierda o acercándote a la izquierda para decir, oiga, no, porque eso la gente no lo entiende, ¿no? Hay que ser un poco consecuente en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que
evidentemente lo que ha ocurrido, y ahí están los datos, y como digo, pues, hay que esperar a los resultados electorales, cuando tú eres capaz de recuperar pues prácticamente pues, por los números que yo estoy mirando desde el martes, es decir, cuando tú has recuperado casi 400.000 votos de ciudadanos, que eran votantes, todo voto prestado, aquí no nos engañemos, o sea, la gente que ha votado hace 2 días, a ver qué hace dentro de 2 años, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú has conseguido prácticamente unos 100.000 votos del Partido Socialista, casi 400.000 en términos que habrá que cuantificar mejor de un partido como Ciudadanos, evidentemente tú has sido capaz de aglutinar gran parte del votante de centro-derecha, ¿no? Yo creo que eso también es parte del éxito de esa campaña de Isabel. Vale, de acuerdo. Os recordamos para los que estéis en casa que tenemos habilitado un formulario para emitir preguntas para los ponentes, que creo que tenéis en el chat, si no me equivoco. ¿Vale? Al final de la sesión se os hará alguna de las preguntas que nos lancen los espectadores. A mí, si me permites, me dicen que han ingresado a Ángel Gabilondo con un problema cardíaco, así que desde luego desearle una rápida recuperación y que no sea nada, por supuesto. Sí, lo acabo de ver y me dicen desde Sanidad que no parece grave, o sea que lo acabo de ver también. Las tensiones que debe haber vivido en los últimos días. Afortunadamente la pilla del hospital porque estaba justo debido a vacunarse. Bueno. Y también ha dimitido Franco, si no me equivoco, el secretario regional del PSOE. Yo quería sumar a Alfonso, me encanta este debate porque estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Alfonso y muy de acuerdo con lo que está diciendo Manu. O sea, se nota que somos sociólogos, politólogos y que lo estamos analizando técnicamente. Quería añadir 2 cosas. Uno, sobre el tema de los marcos, estoy totalmente de acuerdo con Manuel y con Alfonso, de que han sido la clave, ¿no? Porque toda campaña electoral y toda batalla política es una batalla de marcos, en el fondo. Es el que el mayor número posible de ciudadanos vea tu verdad frente a la verdad del otro. Y las 2 verdades son legítimas, las 2 verdades son positivas. Además de Leikov, hay un autor que es un famoso asesor del Partido Republicano estadounidense, que es Frank Luntz, que dice que uno de los éxitos del Partido Republicano fue trabajar con los marcos, sobre todo el de Ronald Reagan y el de George Bush. Y hay un marco que ahí siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de estas cosas, que fue cuando el Partido Republicano se vio en la obligación de ponerse una postura antiabortista, ¿no? Porque el aborto es un tema muy delicado, la propia palabra aborto es dura, pero el Partido Republicano, que tiene tintes muy conservadores, pues su posicionamiento final fue estar en contra de la liberalización del aborto. Y este asesor le dijo, no habléis del aborto, vosotros sois pro-life, vosotros sois a favor de la vida. Y toda la campaña, cuando hablaban de este tema, era sobre el marco del pro-life. Claro, que obligaban a los demócratas a decir que son anti-life, que son anti-vida. Entonces posicionaron al Partido Demócrata a tener que hacer cabriolas y a tener que hacer malabares para decir que ellos eran pro-choice, o sea, que es una cosa mucho menos que pro-life, ¿no? Porque dijeron, no, nosotros no somos anti-nada, somos pro-choice, pro-elección. Bueno, el Partido Demócrata fue muy hábil, el Partido Republicano fue muy hábil en forzar un reenmarcado del Partido Demócrata a contraviento. Eso es exactamente lo que ha hecho el Partido Popular en estas elecciones en la Comunidad de Madrid, dándote la razón. Han sido muy hábiles en generar un marco del que el Partido Socialista no ha sabido desenmarcarse, por así decirlo, y que cuando lo ha hecho a contrapelo. Es decir, con el no, esto no es una disyuntiva así, no, pero estás en la disyuntiva, estás creando otro tipo de disyuntiva. Entonces, el éxito de esos marcos, de la implantación de esos marcos, creo que es innegable por parte de los estrategas del Partido Popular. Ahora bien, viene una segunda derivada de este rotundo éxito, al que hay que felicitar al Partido Popular, porque es innegable en condiciones muy adversas, pero viene una segunda derivada, y es que desde la dimisión de Cristina Cifuentes, la presidencia del partido en Madrid está interina, y ahora Díaz Ayuso puede reclamar para sí poder orgánico, no el poder institucional que es el que tiene ahora, y ese poder orgánico lo van a tener que resolver a lo largo de este año. Supongo que ella querrá hacerse no solamente con el control del gobierno regional, que ya lo tiene, con sus 65 diputados, sino también de la organización regional del partido. Y eso son palabras mayores de cara a su relación con Pablo Casado, ¿no? El presidente del Partido Popular a nivel nacional. Porque está emergiendo una lideresa. Igual que se hablaba del carismático poder de Esperanza Aguirre, surge una nueva, pero mucho más joven, de la misma generación de Pablo Casado y con una evidente ambición política. Entonces aquí sí va a haber, yo creo que, derivadas de este rotundo éxito de Ayuso que va a tener que gestionar el Partido Popular internamente. Igual que el Partido Socialista va a tener que hacer no una autocrítica, una recomposición estructural del partido. Porque ha sido, igual que ha sido
uno de los éxitos históricos del PP ha sido uno de los fracasos históricos del PSOE. Y esto no es solamente coyuntural, esto responde a cuestiones estructurales del partido. Falta de conexión con capas sociales, con sectores dinámicos, falta de credibilidad del proyecto y que no puedes estar participando en unas elecciones contra alguien constantemente. Tienes que ser tú el que proponga cosas para que resultes atractivo. Entonces yo creo que estas derivadas de la lógica interna, estoy hablando de la vida orgánica de los partidos, las vamos a ver cómo se resuelven, o no, pero cómo se afrontan a lo largo de los próximos meses. Tanto quién se hace con el control orgánico del Partido Popular en Madrid y cómo queda el Partido Socialista madrileño, teniendo en cuenta que en octubre es el Congreso Federal del PSOE. Con lo cual, antes de diciembre, todos los congresos regionales deberían estar hechos, con lo cual el tiempo es bastante escaso para poder hacer esa recomposición. Vale, de acuerdo, ya que estamos prácticamente inmersos en este segundo bloque, porque estamos hablando ya de nuevos liderazgos, recomposiciones dentro de los partidos, un poco, digamos, la proyección a futuro de los partidos que se han presentado en estas elecciones. Y bueno, David me ha dado más o menos un pronóstico, ¿no?, de lo que puede ocurrir dentro de unos y otros partidos. Y me gustaría escuchar la opinión respecto a esto de Alfonso Serrano, ¿no?, que al fin y al cabo es miembro del Partido Popular y parte muy, muy importante, ¿no?, sin entrar en lo que tiene que ser, evidentemente, lo que son las cuestiones internas, yo sí que creo que esta campaña, como bien hablábamos antes al principio, sin ser determinante de lo que tiene que ocurrir a nivel nacional, sí que el resultado de estas elecciones sí que va a tener una influencia en las dinámicas políticas de los próximos meses en España, incluso en otras comunidades autónomas, si es que hubiera también elecciones, ¿no? En cuanto a lo que son los liderazgos, pues, centrándome más en Madrid yo creo que evidentemente el Partido Socialista tiene un problema que tiene que resolver y yo para ser muy respetuoso y tiene que ser un proyecto propio. Yo no creo en esto de los proyectos independientes. Los partidos que somos partidos nacionales debemos de respetar lo que son una serie de características y margen de autonomía de las estructuras territoriales del partido, pero tú eres parte de un todo que es un proyecto nacional, ¿no? Así lo tenemos en el Partido Popular. Y yo creo que desde el punto de vista de lo que su proyecto de gobierno lo ha hecho y así lo han entendido los madrileños, y yo creo que eso es lo que desde hace mucho tiempo le falta a la izquierda, ¿no? Yo siempre lo digo y a lo mejor es lo único así más político que voy a decir de esta arrimando el asco de Sartina, como digo. Estos días digo que venía diciendo desde el martes que feliz por la victoria del Partido Popular, feliz por una derrota del sanchismo, feliz porque sinceramente, para que Pablo Iglesias se haya llevado una nota, pero honestamente también estoy feliz porque estoy viendo los análisis que están haciendo algunos medios profesionales y políticos de izquierda sobre lo que ha ocurrido en Madrid y me da la impresión de que siguen sin entender lo que ha ocurrido en Madrid. Y esto no es tan sencillo como decir, no, claro, como todavía no vale, pues está votando todo el mundo. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que si uno se queda en ese detalle, no entiende lo que ha ocurrido en la campaña de Madrid. Madrid no tiene cultura propia histórica, como comunidades históricas o regímenes forales, pero Madrid se ha construido una manera de entender la vida de los 25 años, que no es un nacionalismo, son muchas cosas, ¿no? Entonces, si a nosotros en otras comunidades autónomas nos costó entender muchas cosas para poder llegar al gobierno, si la izquierda no entiende de qué va esto y cuáles son las cuestiones que ya debería... O sea, la gente entiende, tú le das un interruptor de la luz y entiendes que se va a encender, ¿no? Y nunca dirías, oye, qué bien que se ha encendido la luz. No, das por hecho que se ha encendido la luz, porque hasta si no se enciende. La gente en Madrid entiende que tiene derecho a elegir, por ejemplo, la educación de sus hijos. Y cuando viene alguien de fuera de Madrid, aquí, y dice, oiga, ¿a qué colegio me toca? Y le dices, no, el que tú quieras, dices, se sorprende. Porque la gente entiende que soy el derecho. Entonces, eso, como muchas otras cosas, lo que hace un discurso político, es lo que también ha estado en juego y hemos puesto en juego en esta campaña. Y si quienes confrontan con estas opciones de centro-derecha, no entienden que hay cuestiones que ya son, de alguna manera, parte de Madrid, lo van a tener muy complicado. Y termino con una cosa. Para nosotros el adversario sigue siendo el Partido Socialista. Y como digo, hay que ver el recuento. Yo tengo la impresión de que el liderazgo en Más Madrid es un liderazgo preconstruido. ¿Y qué quiero decir con esto? Y ahí me meteré una puñita en la izquierda. Yo creo que desde determinados sectores políticos y mediáticos, de alguna manera se ha potenciado a Más Madrid en detrimento de Podemos, porque claro, si yo soy Partido Socialista y tengo socio Podemos, me interesa tenerme debilitado. Y cuanto más Madrid, menos Podemos. Y yo creo que el éxito de Más Madrid y de Mónica García, en parte, es responsable del propio Partido Socialista, que para debilitar a Podemos ha insuflado a este partido.
que esto sea flor de un día o que se consolide, lo veremos en los próximos 2 años. Me ha llamado la atención algo que has parecido decir al principio, cuando estábamos dando como los highlights de la campaña, que te daba como la sensación de que se había orquestado, digamos, una campaña fallida, ¿no?, de Gabilondo, como que había sido algo no intencionado, pero a lo que no se le había prestado demasiada atención. ¿Cómo? Una especie de campaña fallida. La de Gabilondo, sí, dices. que No. daba la sensación de que estaba orquestada. No, me refiero a que no creo que no le veía a él. O sea, yo creo que, yo siempre ponía un ejemplo. En los 2 años de esta legislatura, a lo mejor me equivoco, no recuerdo ni una sola vez que Ángel Gabilondo en la Asamblea de Madrid haya hablado de la foto de Colón. Por ejemplo, que es algo, es un marco conceptual y visual que utiliza la izquierda constantemente, la foto de Colón. Yo creo que no recuerdo haber escuchado a Ángel Gabilondo ni en ruedas de prensa, ni en la Asamblea hablar de Colón. Y desde que es nombrado candidato, yo le vi hasta que tiraban los papeles para decir el gobierno de la foto de Colón. Es decir, yo creo que ha habido cosas de la campaña del Partido Socialista que no estaban, de alguna manera, que no eran naturales con la persona responsabilidad del candidato, ¿no? Luego, oye, al final, cada uno hace las listas como quiere y hacer las listas como Dios, como bien la presidenta, como hacer como la lista de la boda, o las mesas de las bodas. Es un lío. No se me vea, estoy sonriendo. Todas las mascarillas, todo el lenguaje no verbal, pero es mucho lío hacer las listas. Pero claro, cuando tú de repente tú tienes una lista, como por ejemplo la nuestra, en la que tenemos una candidata potente, pero al mismo tiempo incorporas a los portavoces municipales de los principales municipios del sur para hacerles partícipes de la campaña y al mismo tiempo incorporas a los alcaldes que los gobernamos, aunque sean puestos simbólicos, para que digamos, oiga, que vamos todos a una. Y el frente ves que, por decisiones que yo respeto, ya digo, se ve cómo se ha ido relegando a diputados y sectores pertenecientes a otras familias del Partido Socialista o de federaciones territoriales en pos de colocar a nombres. Eso también contribuye a que el partido no esté totalmente movilizado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, ya digo, sin entrar en política, creo que desde el punto de vista de estrategia, de cómo configurar la campaña y todo el proceso, el Partido Socialista, yo creo que ha tenido muchos errores. Oye, que tal vez nos hemos cometido nosotros, o sea, que esto va por banco, ¿no? Por eso yo decía que yo, un partido como el Partido Socialista, que ha hecho campañas y anuncios y diseños estratégicos muy buenos, yo creo que en este caso, evidentemente, se han quedado falta. Vale. Pero no has dicho nada de lo de la sucesión de la parte orgánica, que es que sí me gustaría. Era que te gustaría a ti, pero esa hablaré de mi partido, no la hablaremos aquí. Pero es muy interesante. Sí. Entiendo. Pero vamos, yo creo que donde hay una vacancia en estos momentos es el Partido Socialista de Madrid, que ha dimitido eso es Franco Pardo, y ahí sí que están descabezados. Eso es cierto. Yo quería apuntar 2 o 3 cosas. Al hilo de lo que ha dicho Alfonso, me parece muy interesante. O sea, primer elemento que también es interesante, porque yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha hecho una buena campaña, pero fíjate, también tengo la sensación, y no sé si con ánimo de ser un poco provocador, jugaba un poco en casa, y digo en qué sentido, ¿no? Si algo estamos viendo, desgraciadamente, desde hace un año y unos meses, ¿no? Desde febrero del año pasado, viendo lo que ha pasado en Galicia, viendo lo que ha pasado en el País Vasco, es verdad que Cataluña es un espacio aparte en esto, pero y viendo, por ejemplo, lo que dicen las encuestas respecto al desgaste del gobierno de la nación, la gestión de la pandemia, y entiéndaseme lo que voy a decir, que lo digo en términos metafóricos, le está sentando mejor a los gobiernos autonómicos que al gobierno de España, ¿vale? Lo que decía, yo creo que ahí también se parte con una cierta corriente a sabor, ¿no? Claro, y como esto va de contar historias y de narrativas, yo creo que digamos, el gran éxito de la campaña, porque es verdad que fijas el marco, pero el gran éxito de la campaña del Partido Popular, y insisto, y no entro si eso es verdad o no, porque no es el papel que tenemos que jugar aquí, ¿no? Pero el Partido Popular, pues Isabel Díaz Ayuso ha construido una narrativa muy sólida y sobre todo muy verosímil, con independencia de que pensemos que es verdad o no, y es esta narrativa de ustedes de Moncloa me dicen que esto es o la vida o la economía, y yo le digo que son las 2 cosas y esto me funciona. Esa narrativa es una narrativa verosímil, insisto, por independencia de que cada uno pensemos de ella, ha calado muy bien en el cuerpo del electorado madrileño, ¿no? Entonces yo creo que es un error, no es mi labor aconsejar a nadie, ¿no? Pero sí creo que es un error ridiculizar esto en términos de berberechos, tal, porque yo creo que lo que hay es una narrativa que se escapa, digamos, a la mayoritaria, o a la que intentaba imponer en el buen sentido, digo, O sea, el gobierno de la nación, digamos, el gobierno de la nación transmite una narrativa y de repente hay un líder autonómico que transmite otra. Bueno, yo creo, las 2 son verosímiles, es verosímil la que plantea el gobierno de la nación, de oiga, esto, es verosímil la otra, o sea, no son bobadas ninguna de las 2, ¿no? Yo creo que aquí claramente la gente de Madrid se ha ido por una, ¿no?
Y esto enlaza con la tercera reflexión, es muy interesante, ¿no? Lo que planteaba Alfonso, que yo creo que esto es otra cosa que no se termina de entender en el resto de España o se entiende mal. Hace 20 años, Maragall sacó aquel artículo de Madrid se va. Es que yo creo que Madrid se va, pero no en el sentido que es que Madrid es una sociedad, cada vez es una sociedad más, no sé si diferente, ¿no? Tiene una fuerza de atracción brutal sobre el talento en España. Los que somos de pueblo, como David y yo soy más de pueblo, todavía eres de provincia, yo soy de pueblo. Los que somos de fuera lo vemos, la capacidad de atracción que tiene Madrid no tiene comparación en el resto de España, ya no la tiene Barcelona, yo creo que no la tiene nadie ya. Y Madrid se está empezando a configurar algunas lógicas que Alfonso lo decía muy bien, ¿no? El Partido Popular en estos años ha sido capaz de generar un sentido común propio. Digamos, en España el sentido común desde la transición es un sentido claramente centro-izquierda, claramente, que todo el mundo da por supuesto que tiene que haber sanidad pública, tal. Pues me parece bien, pues yo me he criado en este entorno también, ¿no? Pero efectivamente el Partido Popular ha generado una subcultura dentro de este mundo donde es normal, que no digo que esté bien o mal, pero es normal comprar los domingos por la mañana, es normal poder elegir el centro de salud, es normal tal. Ningún otro PP ha sido capaz de hacer esto en España, y digo, y quizá no es solo mérito en ese sentido el triunfo del PP, ¿no? Sino que es verdad que la sociedad madrileña es una sociedad que se va diferenciando, y no creo que esto sea un tema identitario, étnico, ni que se deba ridiculizar con un nacionalismo de chotis, no tiene nada que ver con eso, pero es que esta sociedad es una sociedad muy europea en algunas cosas, en lo bueno y en lo malo, ¿eh? Porque es verdad que esto genera más desigualdad, genera más aislamiento social del que hay en Zamora, pero es verdad que tiene unos elementos que yo creo que como analistas, y desde luego yo se lo recomendaría a los partidos, yo esto no lo despacharía con una frivolidad de los chipirones y las gambas, porque yo creo que aquí detrás hay un cambio social muy potente que se está produciendo en Madrid, que no creo que sea solo, digamos, culpa o responsabilidad o mérito del Partido Popular, pero es que creo que la sociedad madrileña empieza a volar en dirección que no es muy parecida, y los referentes de Madrid como sistema económico es que cada vez son menos, ya no digo Guadalajara o tal, digo Valencia, y cada vez son más entornos globales, ¿no? Esta idea de las ciudades globales. Y yo creo que ese es un tema que está ahí, no es un poco el elefante, y yo creo que como analistas no deberíamos banalizarlo, los partidos que hagan lo que quieran porque están en su derecho, ¿no? Pero yo creo que este es un tema que hay que entender más antes de ridiculizarlo, esa es mi sensación. ¿Puedo? Sí, David, antes de que contestes, que sé que tienes mucho que decir, te iba a preguntar a ver si podías... has dicho una cosa que me ha llamado muchísimo la atención sobre la estrategia comunicativa de Ayuso, que la has llamado trampismo. Si puedes explicarnos un poquito más... Bueno, por trampismo, que tiene mucho que ver con trampantojo. Trampantojo es una palabra de castellano antiguo que significa hacer trampas a los ojos, ¿no? Y trampantojo, aunque suene mal la palabra, no es necesariamente despectiva. Hacer trampas al ojo, a lo que me refiero es a utilizar elementos de despiste. Decía antes, no hay presupuestos en la Comunidad de Madrid, no se ha hablado de esto, 2 años sin presupuesto, no le ha pasado factura. Hemos tenido una gestión de las residencias muy delicada, muy poco comparable a otras comunidades autónomas, aunque todas se han visto afectadas, pero la gestión de las residencias de ancianos ha sido tremenda. Tampoco le ha pasado factura. Los casos de corrupción que herede, que todavía están en los juzgados, no olvidemos que Ayuso llega en 2019 del núcleo duro de Esperanza Aguirre, Ignacio Granados, Francisco Granados, Ignacio González, lo que ha sido esa gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ¿no? Condenados, ¿no? Gente en la cárcel. A eso me refiero en trampiano, es decir, Donald Trump consiguió que se hablara de elementos emotivos y elementos sensoriales y no de elementos de gestión. Y eso tuvo mucho éxito en Estados Unidos, hasta el punto de que ganó las elecciones y luego 70 millones de estadounidenses le revalidaron por una gestión que si la analizabas con escuadra y cartabón decía, pero si ya ha construido el muro de México que prometió, pero si no ha deportado a 50 millones de estadounidenses que dijo, o sea, sus promesas electorales las cogías una a una, pero si no hay ni una cumplida. Pero como la política tiene un componente tan emocional y en un contexto de polarización, Estados Unidos está tremendamente polarizado, provocó este aluvión de votos a favor de Trump. A eso me refiero, en pequeñito y salvando las distancias, obviamente, que ha sido uno de los éxitos de Isabel Díaz Ayuso. El utilizar ese despiste de no estamos hablando de la evaluación de mi gestión, estamos hablando de una confrontación frente al gobierno de España. Antes se le escapaba a Alfonso, supongo que con un poquillo de intencionalidad, ha derrotado al sanchismo. Insisto, es una elección de comunidad autónoma. Aquí no se presentaba Pedro Sánchez, pero Isabel Díaz Ayuso ha intentado poner el marco, como bien también decía Manu, de yo estoy confrontando contra un presidente del gobierno de España.
O sea, ha sido exitoso, pero a eso me refiero con trampismo, ¿entiendes? De alguna forma Isabel Díaz Ayuso y el equipo de Isabel Díaz Ayuso ha convertido estas elecciones de la Comunidad de Madrid como una antesala de las elecciones generales. Por seguir un poco con... No, eso es mucho decir. Las elecciones nacionales tienen una dinámica completamente distinta. No. Yo creo que no es extrapolable porque el comportamiento electoral de un asturiano, de Asturias o de La Rioja o de Castilla y León no tiene nada que ver con el comportamiento electoral de las especificidades de Madrid, igual que en Cataluña y en Euskadi o en Navarra o en Andalucía si se adelantan finalmente Sin las embargo, han elecciones. hablado de kilómetro cero, ¿no? Del cambio de... Bueno, porque estamos teniendo una narrativa, claro, y si yo fuera el Partido Popular haría lo mismo. Pues una narrativa de, al final, vamos a la Moncloa, ¿no? Claro, el punto cero es este y esta victoria de Ayuso es el primer paso para seguir caminando hacia la Moncloa. O sea, la narrativa es impecable. Ahora, que eso tenga traducción real y sustantivada en comportamiento electoral en las otras 16 comunidades autónomas, no sé, yo no veo a Baleares o a las Islas Canarias con las mismas dinámicas que tenemos aquí en Madrid. Pero antes de proseguir con eso, quería, porque Manu ha sido un pelín provocador, porque estoy de acuerdo con la especificidad de Madrid. Lógicamente, es la capital de España y el efecto capitalidad se tiene que notar. Es un foco económico porque aquí están las sedes de las multinacionales, la sede del gobierno, pues no deja de eso ser una ventaja competitiva. Pero tampoco mitifiquemos. Ojo con mitificar. Yo soy de Castilla y León y yo no noto unas diferencias bestiales en la vida en Madrid con respecto a Castilla y León. En Castilla y León puedo comprar un domingo también. Tenemos allí abierto el Carrefour los domingos y voy a comprar pues, en la microescala de Zamora. Yo elijo colegio, mis amigos han elegido el colegio que querían en Castilla y León, gobernada también por el Partido Popular. No, bueno, pero que lo mismo pasa en Castilla-La Mancha, lo mismo pasa en Extremadura. Castilla-La Mancha no. Bueno, Castilla-La Mancha, tú puedes elegir colegio, no puedes elegir si vas a uno concertado. Sí, pero no eliges el que está fuera de... Bueno, fuera pero no es una narrativa de yo te impongo, sí, que vas a un público o a un privado o a un concertado o elimino la concertada, que es de lo que iba la narrativa. De yo impongo un modelo educativo. No, nadie en ninguna comunidad autónoma se está imponiendo un modelo educativo que impida decidir, tú decidir, yo quiero que haya un católico. Pues en cualquier territorio puedes decir que haya un católico, quiero que haya uno público, en cualquier territorio. Yo pongo un ejemplo, David. En la campaña del 2019, que también hay que recordar el contexto, veníamos de unas generales del mes de abril que había ganado el Partido Socialista en Madrid, fue primera fuerza en Madrid, me refiero a la circunscripción de Madrid en las generales del 19, y que la primera fuerza de centro-derecha era Ciudadanos. Nosotros quedamos terceros, el PP quedó tercero. Entonces, claro, en esa campaña de las autonómicas, incluso salía Isa Serra diciendo que lo de la libertad de elección era un mantra del PP. Y aquí hemos tenido una campaña en la que el programa de Podemos decía directamente que iban a acabar con la concertada. Entonces, claro, cuando tú dices, oye, no me refiero a mitificar, pero es cierto que el modelo del Partido Popular, que empezó en Madrid, porque evidentemente llevamos muchos más años que en Andalucía o en otros sitios, de libertad educativa. Es más fácil establecer área única sanitaria en una comunidad ni provincia como Madrid que en Andalucía, porque un tío uno de que de Huelva no se va a ir hasta Almería al médico, evidentemente, ¿no? Pero sí que dentro de Huelva puede elegir, ¿no? Pero ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, evidentemente, lo que hicimos, y un poco era lo que decía Manuel, sí que hay ciertas cosas que, oye, nosotros también hemos cometido muchas veces errores en otras comunidades autónomas en las que despreciábamos ciertas cosas y se veían sociológicamente muy mal y nos generaba problemas. Entonces yo creo que aquí lo que hay es que sociológicamente, como bien decía Manuel, hay determinadas cuestiones, no lo quiero poner en plan como si fueran, que no son derechos naturales, que son conquistas de los madrileños, de los gobiernos, que las han interiorizado como algo suyo y resulta que, y claro, cuando el adversario en sus propios programas y sus discursos está cuestionándolas, pues te está haciendo evidentemente parte del trabajo. Se me dice, oiga, es que la libertad no está en juego. Digo, la libertad como concepto, como derecho que aparece en la Constitución. No, ahora, la libertad es elegir dentro de esa parte de la libertad. Sí, elegir área sanitaria es parte de la libertad. Sí, bueno, pues si hay partidos que cuestionan eso, entonces evidentemente el concepto de libertad en Madrid puede cambiar de función. Entonces, claro, a eso me refiero que cuando tú estableces un marco o un eje discursivo, si luego nosotros además te dan motivos para armarlo, pues evidentemente, y digo, lo único que he dicho desde el punto de vista político era precisamente lo de sanchismo, pero era precisamente por eso, que con lo que decía Manuel, claro, si nosotros hemos estado diciendo a los madrileños que durante este año quien hacía oposición no era Gabilondo, que estaba enfrente, sino que era, entenderme, el Iván Redondo y Sánchez de Moncloa, si resulta que llegan las elecciones y resulta que lo primero que hacen es intentar impedir que haya elecciones porque los llevan a los juzgados
del Partido Socialista, y encima sale el presidente del gobierno a meterse al diario de campaña y encima se va a Sudáfrica, desde Sudáfrica se mete con... O sea, en Angola fue, ¿no? En Angola, no sé, sabía que la gente sabía qué país, no me acuerdo. A lo que voy es un poquito de la razón a Manuel, claro, que no sé si nosotros hubiéramos centrado 100% la campaña en eso, pero evidentemente el adversario ha dado pie a ello, porque ha sido el que se ha metido también, ¿no? Sin duda, pero me refería más a la especificidad de Madrid que se está construyendo, que esa especificidad la tiene París, la tiene Londres, la tiene Roma, es decir, por supuesto que las grandes capitales, la tiene Nueva York, no sea la capital política, es la capital económica de Estados Unidos. Esa potencia económica le da unas dinámicas a las capitales de los países grandes, europeos y americanos, que es evidente, que es obvia. Mi dilema es más sobre esa mitificación de presuntas libertades, entiendo a lo que te refieres, pero esas presuntas cosas que están un poco hiperbolizadas, que aquí se hacen cosas o pasan cosas que no pasan en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en La Rioja, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña o en Galicia. No creo que sea para tanto, más allá, insisto, de las singularidades que introduce el efecto capitalidad y el músculo económico que tiene esta comunidad autónoma, que da más posibilidades de empleo, obviamente. Esto da para otro debate que no es de campañas. No es de campañas, pero la mitificación de los relatos, los elementos mitificadores en los relatos son muy importantes en la construcción de campañas electorales y la construcción de proyectos políticos. Y ojo, si se consigue cristalizar, si fragua esta mitificación de Madrid, tiene dos efectos, uno positivo y otro negativo. El negativo es que se puede empezar a generar unos recelos, unas antipatías y unas xenopatías en el resto de las comunidades autónomas que no son nada positivas para Madrid y para los madrileños. Y yo como madrileño adoptivo quiero que me quieran. Quiero que me quiera mi comunidad de nacimiento, que es Castilla y León, y quiero que me quieran los valencianos y quiero que me quieran los asturianos. Ese sería el efecto negativo. El efecto positivo es que sí, que nos podemos empezar a desmarcar como una especie de metrópoli dentro de España, dentro del Estado español, un subestado, ¿no? De gran desarrollo. Bueno, pero, ojo, esos proyectos al final construyen cuestiones identitarias, ¿eh? O sea, eso, hablamos del papel de las emociones. Los proyectos identitarios tienen un componente emocional clarísimo. Y si al final desarrollamos esa vertiente emocional, podemos conseguir esta cosa de somos una metrópoli distinta al resto del Estado, pero ojo a dónde nos puede llevar eso también. Y que el intento de unificar más o intentar contemporizar con el resto de los territorios nos lleve a marcar más diferencias con el resto de territorios. En el momento en que estamos hablando tanto de la España vaciada, de la España vacía, de los nacionalismos periféricos... Que yo intento saber, igual compartiendo que podría existir ese riesgo, claro, pero la construcción de los nacionalismos siempre ha sido frente a un adversario. Es el catalán, el islandés, frente a un adversario. Pero cuando se hablaba aquí en esta campaña del tema de la madrileña o madrileñar, no era frente a nadie. De hecho, salvo creo que alguna vez con el gobierno de Cataluña, o respondiendo a alguna cosa que nos había dicho el presidente de Castilla-La Mancha de Valencia, yo creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid nunca se ha puesto a compararse o a confrontar con un gobierno autonómico, porque de hecho el discurso político nuestro aquí en Madrid era, oiga, aquí es responsable. Estamos metiéndonos en política que no me gusta, no diga yo esto, pero que aquí el responsable era el gobierno Sánchez y que cada comunidad hace lo que puede con lo que tiene y con sus expertos. Y por lo tanto, si los de Castilla-La Mancha han decidido cerrar todo, que cierren, yo he decidido abrir porque me lo han dicho mis epidemiólogos, pues yo respeto lo que haga cada uno, porque cada uno aquí vamos con las herramientas que tenemos. Pero aquí nosotros nunca hemos construido esa sensación de madrileñar, primero porque esa sensación de madrileñar se hace con todo lo que viene de todos los sitios de España, es decir, es que Madrid es una de las comunidades en las que mayor gente de otras comunidades ha venido y luego, esto ya sí que no es la segunda cosa política, que el efecto capitalidad o el de las grandes empresas hasta cierto punto. Berlín es la capital de Alemania y no es motor económico. Hay otras ciudades. Madrid era la cuarta región en Producto Interior Bruto hace 20 años y ahora no lo es. Evidentemente yo creo que más peso que nosotros hayamos adelantado, por ejemplo, en PIB a Cataluña tiene que ver la inestabilidad política de Cataluña, el hecho de que en Madrid esté la capital. Oye, que luego hay empresas, en actividades económicas, el impuesto nacional, por ejemplo, ahí no hay problema. Evidentemente luego la gente sí que se viene a trabajar. Pero por salirnos de la parte esta, de la política y volviendo al tema de las campañas, yo sí creo que se han hablado de esos temas. Yo sí creo que se ha hablado de residencia, que se ha hablado de gestión de la pandemia, que se ha hablado de presupuestos, como bien decías. La propia presidenta se ha hablado del tema, ha dicho que quiere una mayoría amplia porque no he podido sacar un presupuesto en 2 años y ya no lo ha reconocido. Lo que yo creo es que, de la misma manera que todos los partidos, cada uno trata de animar las cosas ardidas, yo creo que
Evidentemente, un gobierno defiende su gestión y la oposición legítimamente critica lo que has hecho. Lo que pasa es que yo creo que en esta ocasión, desde hace un tiempo a esta parte, la izquierda de Madrid dibuja una foto de Madrid que en algunos puntos podrá tener que ver con la realidad, pero no es la foto real de Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando dicen, oye, es que lo de la residencia no se tiene en cuenta. Oye, se tiene en cuenta. Oye, ha habido un drama en las residencias y se ha explicado. Ahora, cuando de repente la gente ve que lo que se hace es utilizar políticamente eso, pues a lo mejor a la gente le chirría. Si tú de repente estás hablando de temas económicos, como puede ser el tema de conjugar economía y salud, que ha sido uno de los ejes de la campaña, ¿no? Entonces, claro, eso, o sea, ahí estás hablando de muchas cosas. Estás hablando de economía, estás hablando de impuestos, estás hablando también de sanidad. Entonces, yo creo que sí se han tocado temas. Oye, ¿no ha habido un gran debate ecologista que me hubiera gustado más Madrid? No, evidentemente no, yo no reconozco. Pero sí que se ha hablado de temas que importan a la gente. Lo que pasa es que es cierto, como yo decía al principio, de una manera quizás menos racional y más emocional. Yo doy la razón. Y pongo un ejemplo. Yo, que sabe de todos los mítines de Isabel, yo creo que es la primera vez que veo a una dirigente política hablarle a la gente, no hacerle propuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Gabilondo, en un momento dado, o el Mundo Val, decía a los jóvenes, oye, que les voy a regalar el primer mes de alquiler. ¿No? Esa como otro, oye, yo os voy a regalar el abono de transporte hasta los 26 años, no sé qué, y los huevos míos. Y cuando tú escuchabas a la presidenta hablar a los jóvenes, no le escuchabas hacer propuestas. O sea, les trasladaban proyectos, les hacía partícipes de algo. Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, también ha sido un elemento importante en la campaña, ¿no? Y podemos hablar de que también sociológicamente aquí se ha producido un cambio. Yo no recuerdo tanto apoyo joven a un proyecto del Partido Popular desde la época de Aznar, si me apuráis, ¿eh? Es decir, y eran otros motivos. Nunca un joven del año 95 no había visto otra cosa que el socialismo y evidentemente ahí había un cambio generacional que impulsó ese voto, ¿no? Luego, pero yo no lo he vuelto a ver en el Partido Popular hasta esta campaña en Madrid, ¿no? Y yo creo que ese es otro elemento también importante a la hora de tener en cuenta y que se podrá cuantificar en su momento. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Antes de nada, me gustaría anunciaros, nos apena bastante, Carolina Escansa nos ha comunicado que no va a poder asistir, no se va a poder comunicar porque tiene un problema personal y no va a poder formar parte de este debate. Sin embargo, bueno, me ha transmitido que gracias por estar aquí, que intentará, digamos, en los próximos días, quizá con nosotros crear una nueva mesa de debate, una nueva mesa de análisis. Así que desde aquí, bueno, pues os invito, si dentro de unas semanas queréis volver aquí a charlar sobre estos temas, estupendo. Antes de terminar, me gustaría transmitiros algunas preguntas que nos están haciendo desde el formulario que hemos habilitado para ello. Y, bueno, una que me ha llamado bastante la atención, porque creo que no hemos hablado demasiado de este tema, es de Mirna Coelho, que pregunta si creéis, me podéis contestar quien quiera ¿vale? Que dice si hemos pasado de tener unas campañas electorales partidistas a unas más personalistas, es decir, si ha dejado de importar la marca del partido como tal y ha empezado a importar más la marca de la persona, o si esto ha pasado ahora, si es una trayectoria, ¿cuándo ha empezado este fenómeno, si es que existe? Bueno, yo muy brevemente, creo que la presidencialización de la política parlamentaria es un hecho desde hace muchos años, es decir, la deriva presidencialista, yo creo que es un hecho. A esto se le suma la debilidad, yo no sé si el agotamiento, ¿no? Pero del modelo de partido tradicional, y luego todo esto con un modelo de infoentretenimiento, ¿no? Digamos, donde cada vez más la élite política son un poco también los Star System, una cosa que entretiene y que tiene mucha audiencia, ¿no? Entonces yo creo que si lo sumas todos, partidos débiles, deriva presidencial, ¿cierto? Pues yo creo que el resultado es una cierta personalización, cada vez más de la campaña, ¿no? Es mi sensación. No sé, vosotros... Es que lo diría tal cual lo has dicho tú. Solo añadiría que en Occidente se percibe el mismo diagnóstico, ¿eh? Tú hablas con los compañeros de otros partidos de Francia, del Reino Unido, de la autoría del Atlántico y te cuentan esto mismo. Pero yo creo que han cambiado muchas cosas en los últimos años, aunque yo soy un creyente de que
por mucho ruido que haya, luego al final los partidos, al menos en la parte europea, permanecen. No podemos compararlo con el americano, incluso, yo no digo norteamericano, incluso de toda América Latina. O sea, los partidos de hace 10 años ninguno existe en América Latina, se han llamado de otra manera. Suelen ser la misma gente, pero se llaman de otra manera. Aunque es cierto que hay países como Francia, donde por ejemplo el centro derecha ha cambiado de nombre 3 veces en los últimos 15 años. El Partido Popular era AP en el año 89 y el Partido Popular. Lo que yo creo que tiene más que ver es con el momento, ¿no? Y lo que yo creo que hacen los partidos muchas veces es aprovechar esos liderazgos en un momento dado. Es decir, yo creo honestamente que desde el punto de vista de quienes nos gustan las campañas electorales y la épica política, yo he visto desde fuera cuando, por ejemplo, seguí todo lo que fue el proceso de primaria de Pedro Sánchez, el hecho de que te del partido, te coges un coche con un amigo, te recorres y vuelves a regresar. Eso al final le da un plus a la marca Partido Socialista, ¿no? En este caso nosotros teníamos una marca que ha sufrido mucho en los últimos años y que junto con el liderazgo de Isabel lo que ha hecho ha sido ser capaces de potenciar ambas cosas. Fíjate que, oye, como estas cosas luego se miden y todo eso, el tamaño del logo del Partido Popular en esta campaña es el mismo tamaño que el de hace 2 años. Pues alguien me dice, oye, que habéis escondido el tamaño del logo. No, es el mismo, para que no haya dudas. Pero sí que creo que hay momentos en los que te interesa a los partidos potenciar un candidato que le da un plus a la marca y sobre todo cuando además puede conectar con capas que a lo mejor son más recelosas del partido, ¿no? Entonces ahí yo creo que es más una cuestión de jugar con ambas cosas, ¿no? Ahora, evidentemente, como siempre he dicho, la supervivencia de los partidos depende única y exclusivamente de ellos, de nosotros, de los partidos. Es decir, mientras sigamos siendo herramientas útiles para la sociedad como canalizadores de las aspiraciones y de los anhelos políticos de la sociedad y seamos un instrumento y nos vean útiles, seguiremos. Si no lo somos, pues evidentemente pues habrá que repensar muchas cosas. Y voy a decir algo impopular. Hay que reforzar los partidos. La calidad de la democracia tiene mucho que ver con la calidad de los partidos. Sé que ahora es impopular porque hay esta demonización de los partidos políticos. Totalmente. El día que se desintegren los partidos políticos tendremos serios problemas con la calidad de la democracia. O sea, que hay problemas ahora con la selección de élites, puede haberlo, pero los partidos son una garantía de que hay una participación ciudadana, hay una estructuración de las ideas, de los proyectos y que la lucha por el poder se mantiene de forma pacífica y civilizada cada 4 años. Ha salido, bueno, Manu Mostaza sacó al principio del debate un poquito el tema de las encuestas, ¿no? Y de cómo pueden afectar y sobre todo que habían afectado un poco quizás a Ciudadanos, ¿no? Con este efecto Granier. Precisamente sobre eso nos pregunta Pilar, que si creéis que tanta publicación de encuestas que le dan a Ciudadanos, pues esa poca representación, ha afectado a sus votantes que hasta hace nada eran base de Ciudadanos. Bueno, siempre es fácil, ¿no? Echarle la culpa al árbitro, ¿sabes? Quiero decir, las encuestas influyen, claro, hombre, pero como influye la conversación que tienes con tu amigo que antes votó a Ciudadanos o a quien sea y ya no le va a votar, ¿no? Entonces, nunca hay una sola causa, ¿no? Es decir, o sea, un equipo no pierde la liga porque justo en el último minuto no te pitarán el penalti. Eso no, o sea, seguro que empezaste mal en septiembre, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta deriva que tiene Ciudadanos es una deriva que no es de ahora, que, en fin, que empieza yo creo que como pronto por lo menos en el año 2019, en el verano de 2019, ¿no? Entonces, ¿las encuestas influyen? Claro, pero como influye si yo hablo con David o me voy a cenar con él 2 días antes de las elecciones o si le pregunto a Alfonso o si quedo a comer con el decano del colegio y le pregunto. Quiero decir, o sea, que somos seres sociales y vivimos influenciados por muchas cosas, ¿no? Pero yo quiero hacer una reivindicación de las encuestas porque, insisto, si todos sabíamos que Ciudadanos probablemente no iba a entrar y si todos sabíamos que Isabel Díaz Ayuso ganaba de calle, no es porque seamos muy listos, es porque lo decían las encuestas. Si todas las encuestas dicen, os hago un ejemplo disparatado, disparatado. Todas las encuestas dicen que Más Madrid va a sacar 70 diputados, todos hubiéramos estado toda la campaña diciendo, pues Mónica, tal, porque claro que marcan, pero porque son un reflejo de lo que la sociedad opina. Es decir, o sea, no quiero generar polémica con nuestro colega, el director o presidente del CIS, pero quiero decir que yo, que he trabajado en una empresa del sector privado de encuestas, pues aseguro que no se juntan allí 4 a decir, bueno, vamos a fastidiar a David Redoli, ponle que no. Alfonso, ponle bien, no, que esto no va así. Es decir, que se hacen preguntas y esto es una ciencia. Y en general no se falla, Es decir, todo lo que decían las encuestas se ha cumplido. Y luego me dices, no, hombre, a Ayuso le damos 61, ha sacado 64, vale. Y al PSOE, vale. Pero quiero decir, Vox no ha ganado las elecciones, las encuestas decían que no iba a ganar, Podemos no ha quedado segundo, bueno, todas las tendencias que marcaban las encuestas se han cumplido. Lo que habría que añadir que hay que dejarlas publicar incluso el día antes de las elecciones. Sí, yo creo que eso también hay que darle una vuelta, ¿no? Por lo menos hasta la jornada de reflexión
porque si no es hacerle trampa a la ciudadanía, ¿no? Las élites tienen acceso a esas encuestas, todas las élites políticas, económicas, mediáticas, pero la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que eso es un error. Yo creo que en vez son herramientas fundamentales, digo al contrario, no cliente, aunque de momento, lo que pasa es que yo creo que por desgracia, y Manuel que ha trabajado, que es profesional del sector y tal y cual, no lo va a decir, pero yo creo que cuanto más politizado y más errores comete el CIS, más cogen valor los profesionales de la sociología, ¿no? Y me da mucha pena porque todos hemos utilizado el CIS, y que es una institución de grandes profesionales, y lo que hemos visto hasta el remate es que es algo inédito, que haya hecho 3 encuestas para unas entidades autonómicas, es algo que nunca había pasado, y que haya hecho una. O sea, es el primer postelectoral hecho antes de que se votara, publicado 2 días después. Una cosa muy rara, ¿no? Entonces, yo creo que las encuestas evidentemente pueden fallar, márgenes y tal igual, evidentemente pueden fallar, pero cuando todas van diciendo una cosa, claramente se equivocan, ¿no? Entonces, yo creo que no es cuarto milenio, no es una cosa de pitonizo, es una cosa científica. Lo que pasa es que quienes están detrás y tienen que trabajar las encuestas y saber interpretar lo que están diciendo, pues tienen que hacerlo evidentemente de manera seria y rigurosa y responsable. Y ahí cada uno tendrá su técnica, y a cada uno le gustará más los de uno o los de otro, ¿no? Pero yo creo que en España hay grandes profesionales encuestadores y hay que respetarlos y utilizarlos. Por eso es noticia cuando se equivocan. Claro, Como casi cuando se equivocan es noticia. Fallaron. Por eso son noticias cuando se equivocan. De hecho, yo creo que en esta la única que no, porque no lo han dado, aunque a lo mejor se hubiera pasado un par de días más, lo que hubieran dado, es ese subpaso que decías tú, aunque las encuestas efectivamente iban dando esa La tendencia marcaba una bajada y una subida. La cuestión era que nosotros queríamos saber que como había una parte... En esta campaña no había tanto indeciso había indecisos muy concretos. O sea, había un grupo de indecisos entre Vox y Ciudadanos. Había efectivamente un grupo de indecisos entre PSOE y Madrid. Y eso es lo que al final ha hecho que lo que no vieron las encuestas era que estaban muy pegados, porque son diferentes. Tendréis que analizar qué porcentaje de votantes del PSOE se han ido al PP, porque es evidente que ha tenido que haber trasvase de votos del PSOE al PP. Las encuestas daban en torno a un 10%, habrá que ver los postelectorales, pero estamos hablando de entre un 8 y un 10%, lo daban prácticamente todas las matrices de transferencia, todas han dado más o menos ahí. Esos son unos 100.000, 100 y pico mil votos. Aproximadamente, sí. Pues 4 escaños. Sí. Vamos a coger una última pregunta de todas las que nos han llegado, que queremos agradecerlas a través del formulario. Y también me gustaría darle la palabra a los pocos asistentes que tenemos aquí presenciales para cumplir con las medidas sanitarias recomendadas. Pero antes de empezar con las preguntas de los presenciales, me gustaría terminar con una de Albero, que también está relacionada con las encuestas. Y dice que el CIS, al principio y durante prácticamente toda la pandemia, ha estado diciendo que en general la población española es favorable a las medidas restrictivas. Pero, sin embargo, en Madrid ha ganado un gobierno que parece no estar tan, digamos, a favor de esa medida restrictiva del coronavirus. ¿Tiene esto alguna explicación? ¿Está simplemente la población cansada? ¿O simplemente tendemos a quedar bien cuando nos pregunta a un encuestador sobre si estamos o no de acuerdo con las medidas? Es que, claro, yo no quiero meterme con el CIS, pero claro, es que yo cualquier cosa de CIS la cogería con puntillas. Y te pongo un ejemplo. Viniendo para acá, como ha salido a mediodía este CIS, viniendo para acá, he cogido, la tengo aquí, la pregunta C1 AA, que es recuerdo de voto en elecciones generales de noviembre del 19. No las de abril, las de noviembre, que volvió a ganar el Partido Popular en la circunscripción de Madrid, ¿vale? Claro, una encuesta que se hace con un recuerdo de voto, cuando las elecciones las ganó en Madrid, el Partido Popular, que le da un recuerdo de voto del 27%, 26,9% al Partido Socialista, 17% al Partido Popular, 17%, y que luego a la hora de hacer una estimación no es capaz de reponderar y estimar bien, pues claro, a partir de ahí, yo creo que, es decir, más allá de lo que diga el CIS, lo que yo creo que es evidente es que aquí, en el tema del COVID, más allá de las encuestas, yo creo que cada comunidad ha hecho lo que ha podido con sus profesionales sanitarios epidemiológicos. Esto sí que es una decisión política, no es técnica ni de tema de campañas. Y que lo decía, yo creo que lo decía Manuel como un concepto. Es cierto que todos los días en los que ha habido elecciones autonómicas, es decir, en Cataluña gana el Partido Socialista, pero no va a poder, aunque parece que no va a gobernar, pero se han visto reforzados los gobiernos que han tenido que gestionar esa pandemia. Y lo que parece, no sé si realmente es lo que pasaría, sinceramente,
es que quien más cuestionado está es la gestión del gobierno de España. Es decir, pero eso ha salido desde el último año. De todas las encuestas que había decían, mejor mi alcalde, mejor mi comunidad autónoma, mejor mi comunidad independiente, o sea Baraén, sea Paje en Extremadura o Castilla-La Mancha o Chimo Puig en Valencia. O sea, valoraba mucho más a su presidente autonómico que la gestión del gobierno de España, ¿no? Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con lo que está pasando a la hora de tener soluciones. ¿Quieres aportar algo? Bueno, yo muy brevemente, pues estamos fuera de tiempo. Yo son dos cosas. Yo creo que hay una cierta fatiga pandémica, esto es indudable. Y luego, en fin, metodológicamente, algunas de las preguntas que hace el CIS sobre la pandemia nos darían para un seminario que empezara mañana. Si hablamos de ese tema. Hemos visto todos preguntas mejor planteadas. De acuerdo. ¿David? Asumiendo lo que han dicho tanto Alfonso como Manu, yo solo añadiría que en ciencia política se habla de cleavages, ¿no? De los cortes, que creo que muy por encima de ese cleavage estaban otras muchas cuestiones, como hemos hablado aquí, y sobre todo esa disputa del marco que había instalado Isabel Díaz Ayuso de libertad, socialismo, comunismo, y yo frente al sanchismo. Y ese marco fue victorioso. Y yo creo que ese marco pasó muy por encima de la opinión que puedan tener unos españoles u otros sobre cómo se hizo, si adecuadamente o no adecuadamente la gestión de la pandemia, si más a favor de ser más restrictivos o más a favor de ser más aperturistas. Creo que estaba muy subsumida por otros cleavages mucho mayores. Vale, ya para terminar, si hay preguntas presenciales. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias a vuestros ponentes. La verdad es que ha sido principalmente aquellos que desde la militancia política además han estado aquí, han hecho el ejercicio de la ciencia política, con lo cual ahí Alfonso, etcétera, el resto de los compañeros, creo que es un ejercicio muy sano el que habéis hecho y te agradezco muchísimo la sinceridad. Igual que a Gregorio y a Manu Mostaza. Sí, es cierto que hay una cosa que yo, por ejemplo, quiero poner en valor y también la quiero dejar más de la política. Yo, desde luego, no voy a cuestionar la profesionalidad de Tezanos. Y, desde luego, sí que quiero también comentar otra cosa. Igual que Tezanos está dirigiendo hoy en día un organismo público en el que se ha conseguido hacer el mayor ejercicio de transparencia con poner datos en bruto para que el resto los pueda explotar. Es un ejercicio muy bueno, también creo que tiene derecho a equivocarse. Igual que las encuestas en otras elecciones no han atinado ni una, las que procedían del mercado privado, pues esta vez se puede haber equivocado más o menos, habrá podido ser más intencionada o menos. Exactamente lo mismo que hay. Esta batalla, esta dialéctica entre lo público y lo privado, el que gobiernos de derechas o de izquierdas y tal, lleva dándose históricamente frente a lo que ha sido el CIS. Pero, sin embargo, creo que es un organismo que, independientemente de quién lo haya gestionado, siempre ha sido gestionado por grandes profesionales y creo que como politólogos y sociólogos deberíamos mantenernos un poquito al margen de ese tema porque es un tema un poco más político que realmente metodológico muchas veces, ¿no? A pesar de que existe esa dialéctica entre lo privado y lo público, entre lo privado y lo público y entre lo que es quien gobierna ahora y dirige el CIS contra el que no gobierna y quiere que el CIS no haga determinadas cosas. Es una dialéctica normal, la entiendo y tal, pero no creo que en un momento dado nosotros como profesionales debamos cuestionar a un profesional con la trayectoria que tiene Tezanos al frente del CIS. Aparte de eso, bueno, me ha gustado mucho el relato de Alfonso y de David. Muchísimo el relato que han hecho, o sea, desde el punto de vista de ciencia política. Pero sí hay una pregunta que me surge, ¿no? Y David creo que ella ha puesto un elemento importante, que es el tema del trumpismo. Yo lo voy a decir trumpismo. Y entonces me surge una duda. Comentabas, Alfonso, que habías hecho una campaña sensorial y emotiva, principalmente. Y yo lo enlazo, porque también has comentado una cosa muy curiosa lo enlazo con que la gestión que tú mismo has comentado, que se ha comentado en campaña, no ha sido posible una gestión por parte de la Comunidad de Madrid porque no era posible, no ha sido posible ni sacar los presupuestos. Por tanto, hay una pregunta. Desde el año 2019, en que la gestión es muy complicada en la Comunidad de Madrid por la situación política, que de repente hubo una pandemia y tal, a partir de ahí es cuando realmente tiene capacidad para generarse lo que es la doble dialéctica que has planteado para hacer una campaña política, una campaña
electoral de una campaña política como la que yo creo que ha sido maestra, ¿eh? Maestra. Igual que creo que la del PSOE ha sido desastrosa. O sea, es la peor campaña que ha tenido, ¿no? Entonces, a partir de ese año 2019, cuando se ven las dificultades, es cuando se genera, por los elementos que tiene el Partido Popular en medio de comunicación, esta campaña, que además creo que ha logrado otro éxito. Un mismo éxito que Aznar, yo creo que es uno de los grandes logros de Aznar, y es unir toda la derecha en torno al Partido Popular. Es el gran éxito de Aznar y con eso compite y llega a ser presidente de gobierno. Y creo que es el gran éxito que ha tenido Ayuso. Ha vuelto a unir a gran parte de la derecha que se había dividido en Ciudadanos y en Vox, porque no recordemos que elementos de Vox salen también del Partido Popular históricamente y no hace muchos años. ¿Nace de ahí esta conceptualización de la campaña o ha sido algo que ha venido menos madurado en el tiempo, sino que se ha llevado más? No sé si me explico en la pregunta. Sí, gracias. No, yo creo que es cierto que, por ejemplo, en el verano del año pasado, si había rumores, si había debate político de si iba a haber moción de censura al Partido Socialista, o puede haber adelanto electoral y tal, ¿vale? ¿No? Y además, y todos esos rumores se trabajaron, ¿no? Pero hay que dejar las cosas muy claras. Si la jugada del Partido Socialista y Ciudadanos en Murcia, no hubiera habido luego reacción, ¿no? No hubiera habido detonación. La cuestión que decía al principio, es decir, cuando uno se ve abocado a anticipar las elecciones, tiene que dedicarle el mínimo tiempo posible a explicarlo, porque si tienes que dedicarle mucho tiempo es que algo has hecho mal, ¿no? Es decir, y claro, y en este caso la gente entendió perfectamente que después de un año de pandemia, ante lo que había ocurrido con Ciudadanos y el Partido Socialista de Murcia, que aquí en Madrid, lejos de lo que había ocurrido en otros sitios, en el que rápidamente salieron los principales dirigentes de Ciudadanos diciendo esto está clarísimo, esto no es Murcia. Salen las noticias de que en esa firmada se llamaba Juanma Moreno y ha llamado a Mañueco, pero no ha llamado a Ayuso. Entonces, claro, ante ese contexto de incertidumbre, evidentemente, pues la presidenta Isabel Ayuso decide que antes de que esto se cambie por detrás, que decidan los motivos, ¿no? Entonces, es decir, no es una cuestión premeditada, es decir, es una cuestión que reactiva a lo que ha sucedido, ¿no? Y yo lo que digo es que lo que hemos hecho es en este caso una campaña en la que hemos sabido conjugar lo que nunca habíamos hecho antes, que era la parte más emocional, lo que siempre centrábamos más en la parte de gestión. Y en este caso lo que hemos hecho ha sido tratar de conjugar gente. Igual que durante la pandemia conjugamos economía y salud, pero aquí hemos tratado de conjugar lo emocional con lo racional, ¿no? Y yo creo que en este caso nos ha salido bien, pero sobre todo porque también había una predisposición a ello, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando dicen, oye, ¿qué problemas habéis tenido en la campaña? Digo, oye, pues evidentemente cuando surge todo el tema de lo de la cadena SER y las polémicas por esas amenazas con las balas, ahí hay un intento de aprovecharlo para unos partidos para cambiar el eje. Y como nosotros habíamos hablado de socialismo público y libertad, y ellos de repente dijeron, oye, pues fascismo, democracia. Para darle que fuera, oye, mira, yo era capaz de explicar cómo podía rebajarse la libertad si ganaban otros. Pero nadie me puede explicar que porque tú ganes, o porque yo gane, esta no tiene la democracia. En los actos del Partido Popular la gente gritaba libertad. Yo no veía a nosotros gritar democracia como si estuviéramos en una dictadura. Entonces, claro, tú tienes que crear mensajes y crear conceptos y crear marcos que se puedan identificar o aprovechar marcos que sean identificables y que sean creíbles, ¿no? Y yo creo que en este caso lo que hizo el Partido Popular y la propia presidenta fue de alguna manera aprovechar, o sea, y tener una radiografía muy real de lo que estaba ocurriendo en Madrid, ¿no? Y entonces, claro, cuando de repente ves gente que tiene un bar que es de Podemos, yo seré de Podemos y votaré a Podemos a la Junta por el socialista, pero es que ahora no se trata de mi ideología, se trata de mi bar o de mi tienda. Entonces, quien ha defendido que mi tienda esté abierta, partiéndose la cara, ha sido ese señor. Pero claro, yo quiero hacer, lo que digo es tratar de explicar cómo puede ser que gente vote a un partido. Esos son los votantes del PSOE que, por ejemplo, es decir, trabajadores de bares, que veían que en un momento dado se creían que podían cerrar los bares y tal. ¿Ese ha sido el trasvase de voto o todavía no lo habéis medido? Bueno, todavía no está medido, pero evidentemente cuando tú consigues que ganar por primera vez en los 21 distritos, en 177 de los 179 municipios, cuando partías de municipios en los que Fuenlabrada sacabas un 14% frente al 49% del Partido Socialista y ahora estás los dos en un 48%, evidentemente ahí no solo hay activación de un votante abstencionista de centro-derecha, sino que también hay una parte de trasvase de votante, pero es que eso, yo no porque lo digas en cuenta, sino porque lo veíamos constantemente en la calle, en actos sectoriales. Yo he visto cosas que no he visto. O sea,
son un poco como Blade Runner, ¿no? He visto cosas que más allá de Fuenlabrada, pero es que es real. O sea, es decir, han pasado cosas en esta campaña y yo creo que nosotros sí que hemos sido capaces de entender lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves a gente, y te tengo este ejemplo, ¿viste un vídeo que sacó Podemos, vídeo hecho por Bardem, por Carlos Bardem, que se llamaba El Rider, que era de una persona de estas que llevaba Globo, una de estas, ¿no? El día que nos sacaron por la mañana, luego por la tarde, a mediodía, íbamos con la presidenta a nosotros en Madrid, salimos por la calle, estábamos cruzando la Necesidad de Guaidó y pasó un tío de Globo, presidenta. O sea, claro, si uno de Podemos es incapaz de entender, como hemos visto en declaraciones estos días, que un rider vote a la presidenta Ayuso o un minorista vote a la presidenta Ayuso, pues claro, si no entiendes eso, pues es muy complicado que luego aciertes a la hora de diseñar la campaña. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Esperemos volver a vernos las caras pronto. Y ha sido un placer tremendo. Recordaros a los que seguís viéndonos a través de este Zoom que tenéis en el chat para acceder a información sobre la colegiación, sobre la precolegiación, sobre los servicios que da el colegio, así como todas nuestras redes sociales. Y bueno, tenemos que anunciaros que mañana se van a publicar las bases de un concurso de TCGs que va a realizar el Colegio de Ciencias Políticas, Sociología, Relación Internacional y Administración Pública, específicamente de estas carreras. Y se van a dar 4 premios, una por especialidad. Y bueno, esperamos que todos aquellos que estáis en vuestro último año de carrera nos enviéis vuestro TCG y participéis en este concurso que bueno, tendrá varios y variados premios que anunciaremos también mañana. Nos vemos pronto y muchísimas gracias por estar. Gracias al colegio. Gracias.